Hoy día nos encontramos con muchas personas que hablan acerca de la verdadera religión. ¿Sabes? Mucho se dice referente a lo que es la verdadera religión. Hay personas que dicen que simplemente la verdadera religión es ayudar al pobre, al menesteroso, es visitar a las viudas, es ayudar al que necesita, es llevar un pedazo de pan a aquel que tiene hambre. Y si en parte tienen razón, es importante que nosotros entendamos realmente qué es o en qué consiste la verdadera religión. Muchas de estas personas sencillamente dicen que ya no es necesario y también critican a los que de alguna u otra manera somos religiosos. Nos critican diciendo de que ya no es necesario guardar la ley, los mandamientos, ya no es necesario asistir a una iglesia, ya no es necesario vestir de una manera, hablar de una manera, que realmente la única y verdadera religión es ayudar a los demás. Y quiero, mis queridos, que a partir de lo que dice la palabra de Dios, todos podamos comprender en qué consiste realmente la verdadera religión, pero no a partir de lo que ciertas personas dicen, sino a partir, mis queridos, de lo que dice la palabra de Dios. Por eso te invito a que no te pierdas este video y puedas compartir con nosotros este espacio acerca de la verdadera religión, según lo que dice la propia palabra de Dios. En esta oportunidad nuevamente les invito a abrir la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios la que hable, no el pensamiento del hermano Gustavo, no el pensamiento del líder, no el pensamiento humano, sino sea la palabra de Dios la que dé los conceptos como son, de tal manera que podamos entender a la luz de la Biblia lo que realmente significa la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 27, hablando referente a la verdadera religión. Y dice lo siguiente: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones. Evidentemente que lo que estamos leyendo en esta oportunidad tiene que ver con todo lo que en redes sociales mucha gente dice. La verdadera religión es ayudar, la verdadera religión es visitar a los huérfanos, la verdadera religión es llevar comida al necesitado, llevar agua al hambriento, llevar vestido al desnudo, llevar techo a quien no lo tiene, ayudar al que más necesita. En eso evidentemente consiste la verdadera religión. Si yo leo nuevamente, me lo dice: la verdadera religión, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. El Señor manifiesta y dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En este mundo, mis queridos, hay mucha gente que tiene necesidades, y necesidades muy superiores, muy grandes a las que tú puedes tener. Por eso el texto confirma, reafirma lo que muchas personas dicen en sus redes sociales: que la verdadera religión no es lo otro, sino sencillamente hacer lo bueno, ayudar al prójimo. Pero ¿sabes? Es interesante porque yo leí el texto y no lo leí completo. El texto dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre consiste en esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, cuando mucha gente en redes sociales me dice: la única y verdadera religión es ayudar al necesitado, en parte, mis queridos, tiene razón. Pero el texto no se queda solamente en ayudar a los demás, sino que en la parte final dice: y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, la verdadera religión no solamente consiste en ayudar a los demás, sino que en entre tanto que yo ayudo a los demás, yo pueda mantenerme, como dice el texto, mantenerme sin mancha. Algunas versiones de la Biblia dicen: en medio de un mundo nos podamos mantener lejos de la corrupción. Así que esta es una gran reflexión, mis queridos. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo hay muchas personas
que de manera sincera o de manera sistemática han decidido ayudar al pobre, han decidido llevar alimento al que necesita, han decidido regalar ropa al que necesita ropa, regalar un techo a quien no lo tiene, y eso en medio de todo pues está bien. Pero sabes, el texto dice que la verdadera religión no solo es ayudar a las demás personas, sino también mantenerse sin mancha delante del mundo. Y es aquí donde esa teoría de muchas personas que la verdadera religión consiste en ayudarse cae por su propio peso. Porque conozco muchas fundaciones, conozco muchas personalidades, conozco muchos políticos, conozco mucha gente, mis queridos, que evidentemente llevan alimento al necesitado, ayudan a los demás, pero no se mantienen libres de la corrupción, pero no se mantienen y no se guardan de la mancha del mundo en sus vidas. Así, mi querido, que si tú estás haciendo la obra de llevar, ¿verdad?, alimento, de llevar agua, de llevar ropa, de llevar vivienda, de hacer lo humanamente bueno para los pobres, solamente estás haciendo eso, te quiero decir que la Biblia dice que la verdadera religión consiste en eso, pero más que eso, el complemento es que nos limpiemos de la mancha y que nos libremos de la corrupción. Ahí es cuando se cae por su propio peso lo que muchas personas dicen referente a la verdadera religión. Y es entonces en este momento en el que entramos en controversia. No en controversia conmigo, porque hoy día, y al principio lo dije, hay muchas personas que de manera sistemática dicen: no voy a asistir a una iglesia, no voy a dar los diezmos, no voy a dar la ofrenda, ese dinero no lo voy a dar, se lo va a robar el pastor, no voy a visitar una iglesia, no es necesario eso. Mira esa gente hipócrita que viste con corbata, que viste con falda a las mujeres. Hay mucha gente que critica a los que nos congregamos, que critica a nosotros los religiosos, porque de alguna u otra manera también muchas veces nosotros los religiosos le hemos hecho daño a este mundo, no lo voy a negar. Ahora, lo que quiero decir, mis queridos, es que tú que estás pensando que la única y verdadera religión es ayudar a los demás, quiero decirte que estás equivocado. Eso hace parte de la verdadera religión, pero no lo es todo, porque el texto se complementa con que tú y yo no solamente debemos ayudar a los demás, sino debemos procurar mantenernos alejados de la corrupción. En eso consiste, mis queridos, la verdadera religión: ayudar a los demás, manteniéndonos lejos del pecado, manteniéndonos lejos de la corrupción de este mundo. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos hacer la buena obra para las demás personas? Pero también, ¿cómo podemos hacer para mantenernos alejados de la mancha de la corrupción de este mundo? Vamos a verlo. Lo primero que debemos hacer para no solamente permanecer o pertenecer a la verdadera religión, ayudando a los demás, sino permaneciendo en lo bueno, haciendo lo correcto y manteniéndonos lejos de la corrupción, lo primero es guardar la ley de Dios. Y hay muchas personas que hoy día dicen que ya no es necesario. Hoy día hay muchas personas que dicen: ya eso pasó de moda, ya nada que ver. Sin embargo, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 15, Juan 14, 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Un elemento importante para mantenerse lejos de la corrupción del mundo es dejarse guiar por la palabra de Dios a través de los 10 mandamientos. Y tan vigente es la palabra de Dios que el mismo Jesús, estando en esta tierra, en Mateo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino he venido a cumplir. El Señor pone un sello de garantía de que la ley sigue vigente. Jesús lo dijo de manera tajante: Él no ha venido a abolir la ley, Él ha venido a cumplir, a hacerla cumplir. Entonces, lo primero que debemos hacer para estar en la religión verdadera, estar en la iglesia, en la religión de verdad, es ayudar a los demás. Eso lo tenemos que hacer. Como complemento, seguirnos y dejarnos guiar por la palabra de Dios. Para mantenernos alejados de la corrupción de este mundo, lo segundo que debemos hacer lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 16.
Y el texto dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lo segundo que Jesús nos muestra acerca de la verdadera religión y de cómo mantenernos alejados de la corrupción es asistiendo a la iglesia. El Señor Jesús mismo nos da el ejemplo y decía que Él se congregaba el séptimo día, el sábado, y en medio de la congregación Él se levantaba a leer, a estudiar la palabra de Dios. Así, mi querido, que si tú quieres hacer parte de los que dicen la verdadera religión consiste en, sí, consiste en ayudar a los demás, pero consiste en mantenerse alejados de la corrupción. Pero para poder mantenernos alejados de la corrupción, uno, tengo que guardar la ley de Dios como el Señor Jesús me lo muestra. Y dos, tengo que empezar a asistir a una iglesia, porque es la manera como Jesús nos enseñó que estando en la iglesia, el Señor, no la iglesia, el Señor, no los líderes de la iglesia, el Señor, no una denominación cristiana, el Señor nos puede mantener alejados de la corrupción de este mundo. En eso consiste la verdadera religión. Y qué interesante que hablando de la verdadera religión, estamos hablando ahora de textos que el mismo Jesús nos muestra que Él hacía. Es decir, la verdadera religión también, mis queridos, consiste en hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús no solamente ayudaba a los demás, Jesús también guardaba la ley, Jesús también asistía a la iglesia, Jesús también adoraba a su Padre. Y vamos a seguirlo viendo a través de lo que la palabra de Dios dice en esta oportunidad. Y lo tercero que el Señor nos enseña acerca de cómo mantenernos limpios y lejos de la corrupción de este mundo, lo encontramos en Génesis 22, versículo 5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo voy ahí con el muchacho, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. El tercer elemento tiene que ver con la adoración. ¿Sabes? En este episodio, Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y Abraham, muy obediente como un padre de fe que era, fue y estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pidió. Sin embargo, antes de llegar a ese lugar, él dijo: iremos hasta allí, adoraremos a Dios y volveremos. Aunque realmente, si él iba a sacrificar a Isaac, él tenía que decir: adoraré ahí y volveré. Pero él dice: adoraremos y volveremos, él e Isaac. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera adoración cambia absolutamente todo. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a adorar a Dios, haciendo lo que Dios le pidió, entonces también él se estaba librando de la corrupción del mundo, y el Señor le estaba dando la salida. Tres elementos maravillosos que el Señor nos muestra en esta oportunidad para mantenernos alejados, lejos de la corrupción de este mundo. Uno, guardar la ley de Dios, que es un cerco protector. Dos, asistir, congregarnos a la iglesia como Jesús lo enseña. Y tres, en la iglesia vamos a adorar, a tener una experiencia congregacional, una experiencia que nos haga fortalecer. ¿Sabes para qué? Para que cuando vayamos a ayudar a las demás personas allá que necesitan, hagamos parte no solamente de una verdadera religión teórica o que dicen las redes sociales, sino una religión verdadera, que sea un cristiano convertido realmente, ayudando a los necesitados, ayudando a los demás, pero que finalmente sea una persona que esté alejada de la corrupción del mundo, porque en eso consiste la verdadera religión. Y voy a leer un texto que es maravilloso y que nos habla acerca de la verdadera religión en la experiencia propia de Jesús. Y dice de la siguiente manera: el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego les decía: sígueme. Interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús era el gran ejemplo de lo que significaba ayudar al más necesitado. Él ganaba su confianza, atendía sus necesidades, ganaba su simpatía. Luego les decía:
sígueme. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera religión no solamente es ayudar al que necesita, no solamente es mantenerme limpio del pecado, lejos de la corrupción, sino que la verdadera religión lleva a las demás personas a tener una experiencia de que anhelen de ahí en adelante seguir a Jesús. Si tú estás ayudando a los demás, pero eso no lleva a que las demás personas tengan una experiencia con Jesús, permíteme, querido, decirte que no es una verdadera religión. La verdadera religión consiste en ayudar a los demás, manteniéndome lejos de la corrupción, haciendo las cosas que la Biblia dice que debemos hacer para mantenernos lejos de la corrupción, para que las personas a las cuales nosotros ayudamos tengan el deseo de seguir a Jesús. Cuando ayudamos a otros y las personas siguen a Jesús, entonces eso es la verdadera religión. Mis queridos, gracias nuevamente les doy por permitirnos llegar hasta su casa. Habíamos estado un poco alejados de todo este tema de videos. Estamos asumiendo un nuevo reto, un nuevo rol dentro de la iglesia. No es nuevo, pero sí lo estamos retomando después de algún tiempo y estamos dedicados a eso, pero no vamos a abandonar este canal. Por el contrario, vamos con más fuerza a predicar con poder el mensaje de la palabra de Dios. Y para ello, mi querido, te invito a que si aún no te has suscrito a nuestro canal Ministerio Volando Alto, puedas en esta oportunidad suscribirte, activar notificaciones y también me ayudes a compartir estos mensajes de esperanza y de salvación con otras personas. Que Dios te bendiga de una manera grande y poderosa.